Esta mañana le preguntaba al señor embajador cómo se llamaba el presidente de la República Dominicana, Box, Juan Box, no me acordaba. Vivía en Mallorca, yo vivía en Mallorca. Y desde Mallorca, le llamé desde mi despacho en el aeropuerto, porque el doctor Box estaba invitado con otro grupo de expresidentes latinos americanos en el monasterio de Guadalupe. Hablamos por teléfono y estuvimos hablando un buen largo rato y ahí surgió mi inquietud por ese personaje que se llama Nicolás d'Obando. Años más tarde, ya siendo nombrado cronista de Las Brozas, organizamos unas jornadas históricas dedicadas precisamente a este personaje, a Nicolás d'Obando, que para mí sí nació allí. Por la tradición, porque se conserva el palacio de su familia y porque probablemente en aquellas fechas la mamá vivía sola y se fue al cuidado de sus abuelos. Entonces, a partir de ahí acudió el doctor Mira y ahí empezamos a trabajar. Hoy es un gran día para nosotros los brocenses. Y quiero que salga una sola cosa de aquí que me gustaría como reflexión final. Me gustaría, como cronista oficial de Las Brozas, que un día Las Brozas estuviera hermanada con Santo Domingo, precisamente con la ciudad que refundó mi paisano. A partir de aquí se abre la mesa redonda, que no va a ser exposiciones, sino me gustaría que fuese debate, que es mucho más alegre, mucho más viva, mucho más dinámica. Evidentemente, Nicolás d'Obando fue un personaje en sí mismo, por la historia, y creo que vamos a ir proyectando algunas imágenes. Lo tenemos aquí. Ese cuadro que hay allí lo pintó un pintor de Brozas, joven, aún vive, con el retrato que realizó literalmente el padre de las casas. Algunas fotos son mías, algunas imágenes son mías. La figura taína está tomada de una figura taína que se expuso en la Expo 92. La ventana es la parte interior del Hostal Obando, un magnífico hotel, palacio que construyó Nicolás d'Obando, y indudablemente recreamos ese cuadro. Gracias a un presidente de la Diputación logramos que ese cuadro fuese financiado y evidentemente ese cuadro está en el ayuntamiento de la villa natal de Nicolás. Y ahí tenemos un tema. Mayoría andaluces, pero influyentes los extremeños. ¿Realmente eran influyentes los extremeños en esta expedición? Bueno, efectivamente, empiezo yo, si no, vamos, que tampoco... ya hemos visto en los porcentajes que no eran mayoría, ni mucho menos, eran una minoría, un 13,10%, pero todo parece evidenciar que el comendador mayor tenía cierta predilección por la gente de su tierra, y de hecho, además, bueno, incluso está el caso de Hernán Cortés, que cuando llega, ya más tardíamente, en 1506, lo primero que hace es dirigirse al comendador mayor, que es paisano suyo porque es extremeño, y le da una encomienda en el Daiguao. Apenas había indio, pero él le busca una pequeña encomienda en el Daiguao, que es una cosa bien sabida. Efectivamente, estaba Francisco Elizaur, estaban los Lagunas, los Bravos de la Laguna, que no habían nacido exactamente en Brozas, pero que eran originarios de allí. Estaba Sancho de Ávila, que era de Garrovillas, estaba Diego de las Brozas. O sea, parece que el núcleo de extremeños tenía una cierta influencia, hasta el punto que algún cronista habla de eso, le llama a todos los extremeños que estaban en torno al gobernador, le dicen los garrovillas, ¿no? Es una expresión que utiliza alguno de los cronistas, no sé si fue el padre de las Casas o Fernández de Oviedo, y bueno, y da a entender un poco eso de los garrovillas, un poco como con inquina, un poco como con recelo, los garrovillas, como despectivo, porque se supone que tenían un poder que otros no, por el mero hecho de proceder de Extremadura. Hay que tener en cuenta, y con esto acabo, que me refiero, el paisanaje pesaba mucho más entonces de lo que pesa ahora. Pesaba mucho más en todas las cuestiones. Cuando llegaba un emigrante de Zafra, miraba si había otro de Zafra en el lugar. Si no eran parientes, el siguiente grado de influencia era el paisanaje. O sea, pesaba mucho más de lo que puede pesar hoy. Por tanto, sí había una camarilla de extremeños en torno al gobernador que tuvieron cierta influencia y ciertas prebendas que no tuvieron otros. Una pequeñísima aclaración. Es Lizaur. Todavía el apellido Lizaur existe en Brozas, tiene muchos descendientes, viene algo originario de Francia, Lis, la flor lis, y Ors, de oso. Y Lizaur, para los jóvenes, fue, aunque parezca mentira, el fundador del botellón. Es un Lizaur de esto, un heredero. Profesor. No, yo quiero simplemente poner una pequeña nota
había dos hermanos de Garrovillas, los hermanos Trejo, que llevaron una pintura de la Virgen de la Altagracia, y que es la que se venera en el pueblo de... Sí, eran de Garrovilla. Y la Virgen de Altagracia, sí, según la tradición, parece como que Ellos fueron creo que eran de Plasencia, los hermanos Trejo. Pero siempre se decía ya que eran de Garrovilla. Sí, pero por el típico... Eran de Plasencia ellos, pero se le decía a los Garrovillas como Garrovillas, los demás los extremeños, los Garrovillas. Claro. Y parece ser que fue el que llevó la devoción a la Virgen. Un lienzo. Un lienzo. Sí, eran dos hermanos. Que es muy venerado, por cierto, en la República Dominicana. Y ya hay precisamente en la República Dominicana, además de la Gran Basílica, una muy moderna, ¿no? Gerardo. Sí, mira, el tema de si hay más o menos andaluces y extremeños, yo creo que históricamente eso no tiene mucha trascendencia. O sea que, ¿perdón? Influencia. Influencia. O andaluces o extremeños. La colonización y eso primero... Estás en Extremadura, ¿no? Sí. No, espérate. O sea, yo entiendo que Andalucía y fundamentalmente Sevilla fue el lugar desde donde se expandió el colonialismo. O sea, claro, la figura de Obando influye y otro conquistador extremeño, evidentemente, pero los capitales y el poder político estaba en Sevilla. O sea que entiendo que esa influencia incide y como lo planteaba Esteban, pues tiene bastante peso. Gracias. Bueno, a mí la verdad es que lo que me gustaría es que el debate se plantease desde el otro lado de la mesa. Bueno. Esta mañana había algunos alumnos que están aquí que nos han preguntado, que le han preguntado, por ejemplo, al profesor Palau, que si iban a poder hacer preguntas, que había cosas que querían. Yo creo que es el momento en el que desde el otro lado de la mesa, yo creo que aquí ya se ha hablado mucho, se planteen cuestiones. Y lo digo no como amenaza, pero es mucho mejor que las planteéis desde aquel lado, porque si no nosotros podemos ser muy pesados. Entonces, bueno, y además nosotros pues podemos estar como muy centrados en nuestros problemas de si eran extremeños o andaluces, o si eran muy influyentes o menos influyentes. A lo mejor al auditorio no le interesa nada. Entonces yo creo que sí que, bueno, en concreto vosotros esta mañana teníais algunas cuestiones que plantear, así que yo creo que es el momento de que las hagáis. Bueno, en el caso de Sevilla, como Genaro lo ha mencionado, también Huelva, por ejemplo, por parte de Andalucía, también ejerció una notable influencia. De hecho, Huelva es el punto de partida, bueno, Palma en este caso, de Colón hacia América. Y muchos de los componentes de la tripulación de Colón en su viaje eran andaluces, de poblaciones como Almonte, Lepe. Es por decir que también, hombre, que no solamente estamos puramente de extremeños, sino que también creo que la influencia se le ha dado, mi opinión, es compartir esto igual. Perfecto. ¿Quieres decir algo, querido amigo? No, yo simplemente, entrando en un tema paralelo y hablando de la importancia del paisanaje, pues eso me recordaba que los estudiantes universitarios que hacían la peregrinatio académica, cuando iban a estudiar a otra universidad, pues podía ser París, podía ser Bolonia, podía ser Oxford, lo primero que hacían al llegar era buscar a sus paisanos. O sea, era inmediatamente, pues si son valencianos, a ver qué valencianos hay. Y si son catalanes, a ver qué catalanes hay. Y si son de León, a ver qué leoneses hay. Y ese paisanaje era lo que les permitía luego empezar a entrar. Bueno, pues yo puedo ser síndico de aquí, puedo ser clavario de lo otro. Entonces, tus paisanos eran los que te colocaban de alguna manera en el universo estudiantil y los que de alguna manera te permitían arraigar y medrar las dos cosas. O sea que el paisanaje... Me da la impresión también, por lo que me cuentan mis estudiantes Erasmus, que hoy día pasa algo parecido, quizá no tan exacerbado, pero también hoy día cuando los estudiantes llegan a una universidad, pues miran a ver si hay alguien de su ciudad, de su pueblo, para lo mismo. O sea que sigue teniendo un cierto relieve. En el caso de los españoles, y hay otras naciones europeas que eso no lo manejan. Y incluso, por ejemplo, en América se daba como también una forma de identidad. Imaginaros que, no sé, a las Islas Antillanas o a Nueva España a partir de 1519 van a llegar muchos personajes que se apellidan casi de la misma manera. Imaginaros, pues no sé, Martín o González o todos estos apellidos tan comunes. Una manera de identificarse y de empezar a crear este vínculo del que hablaba el profesor Palau es
poner el gentilicio después del nombre. Y entonces podemos encontrar a gente como que se llamaba Martín de Cáceres, o Antonio de Medellín, o José Antonio de Trujillo. Y esto ya era un primer signo, primero de identidad, de no olvidar el origen, y segundo, de poder reconocerse entre ellos cuál era su paisanaje, ¿no? Sí. Lo que me llama la atención es que el paisanaje está desvinculado del poder. Y en este caso está paisanaje y poder. Claro. Que es muy diferente. Podríamos decir, es un eufemismo, porque podríamos decir clientelismo también. Claro. Fue lo que hizo Obando. Pero incluso en el caso de los sevillanos, había una diferencia entre los que eran de Sevilla y los que eran de Triana. Ahí hay una lucha muy intensa en diferenciar quiénes eran de Triana, que se tenía como una ciudad aparte. Incluso hoy nosotros somos de Triana y yo soy de Sevilla, aunque sea la misma ciudad. Ahí está el caso de Rodrigo de Triana, por ejemplo. Perdón, La ¿puedo pregunta repetir? que yo creo que hay que ampliar ahí es, ¿en qué consiste esa influencia En la, de los extremeños allá? en la posibilidad de realizar indudablemente acciones que tengan validez para todo el territorio. Porque en el caso de Andalucía está la lengua también. Es muy contestada la teoría, pero hay que ver en qué consiste la influencia extremeña, por ejemplo en Santo Domingo. Indudablemente, como se decía muy bien, los garrovillanos Y eran... simplemente medraban, tenían más posibilidad de medrar a los paisanos y ya está, iban a buscar gobernadores y directamente y punto. Ya digo, se ve en el caso de Hernán Cortés, pero en otros muchos casos que iban bajo el paraguas, bajo la protección del comendador mayor, pero por esto un poco de más influyente. Bueno, relativamente, sencillamente que el gobernador lo favorecía, pero evidentemente ninguno de los oficiales reales eran extremeños. Había mucha gente con cargos políticos importantes de la isla que no eran extremeños. O sea, no significa que el mayor peso lo tuvieran los extremeños, sino que el extremeño favorecía a sus paisanos y ya está, simplemente. Y con respecto a lo que comentó antes usted, que no me acuerdo, bueno, no sé su nombre, Ignacio, decía de la importancia de los onubenses. Claro, pero eso es muy transitorio, eso pasa en las épocas colombinas, los primeros años, pero eso a partir de los años 20 desaparece, sencillamente porque primero la cabecera pasa a Sevilla, con la subcabecera de Sanlúcar y de Cádiz, y después porque para la empresa indiana hacen falta mucho más capitales, hacen falta mucho más recursos, los banqueros estaban en Sevilla, y al final todo eso se desplaza desde Huelva a Sevilla. O sea que en cuanto a la... referiste eso, ¿no? A la importancia de lo onubense, de Palos, eso es muy efímero. O sea, incluso algunos de los armadores palermos después se trasladan a Triana y viven en Triana. Vicente Yáñez Pinzón vivió en Triana y muchos otros habían pasado de residir en Palos a Sevilla porque estaba allí la cabecera de las Indias y porque allí donde estaban los banqueros y donde estaban los prestamistas y en fin. Y por tanto al final eso es muy efímero. Sí. A mí se me ocurre que un hombre de indudable valía, como el Francisco Pizarro, tuvo que estar esperando desde 1502 a 1518 para poder emerger un poco. Sin embargo, era tan extremeño como los que habéis mandado. Le respondo porque el tema de Francisco Pizarro estoy yo en ello ahora y lo de Hernán Cortés, me refiero, porque no fue con Nicolás Obando, ni Hernán Cortés. Hernán Cortés, el problema que al final, bueno, pues ya sabíamos que Hernán Cortés no había ido, pero toda la historiografía, en base a las crónicas, se pensaba que había ido en 1504 hasta que nos encontramos en Sevilla el boleto de embarque, en junio de 1506. O sea que Hernán Cortés se embarca para Santo Domingo en 1506, llega en diciembre porque protocoliza el boleto en 1506 con Luis Fernández Alfaro, que antes hablábamos que por lo visto era riojano, y después no llega a Santo Domingo hasta finales de 1506. Cuando llega Hernán Cortés está todo el bacalao partido en la isla, se ha sometido a la isla ya, están todos los repartimientos hechos, están todas las tierras repartidas, o sea, digamos que llega a destiempo. Y Francisco Pizarro igual, viaja Juan Pizarro, que era hermano de su padre, era tío de él, ese sí está documentado que viaja en la flota de Nicolás de Obando, pero no Francisco Pizarro. Francisco Pizarro no llega temprano, o sea, no sabemos el año exacto en que recala sobre Santo Domingo. Si llega a finales de la década de 1500 a 1510 es muy tardíamente, o sea, llega muy tarde también. ¿No va con el viaje de 1502? No va, Francisco Pizarro seguro que no. Está en el libro este que he sacado del Armado de Obando, lo descarto. Pongo una lista de 476 pasajeros documentados y después otra lista de 20 o 30 descartados. Entre los descartados está Francisco Pizarro. Y además la explicación, si es que no tenía lógica.
personajes como Hernán Cortés, como Francisco Pizarro, como gente joven, con fuerza, con impulso, no triunfan, no salen documentos para nada, Genaro y yo lo hemos comentado alguna vez, no sale la documentación para nada, no estaban por ningún sitio. ¿Por qué? Porque o no llegaron en esa década o llegaron muy tarde, tan tarde que estaba todo el bacalao partido y no tuvieron nada que hacer. Por eso ya apenas salieron oportunidades en otro sitio, ahí ya sí, como Hernán Cortés, que se embarca con Diego Velázquez, y ahí ya en Cuba sí que es primer poblador y primer conquistador, en Cuba. Pero en Santo Domingo no, había llegado tarde, por eso no prospera. Pero aún así, aunque llegara tarde, que llega en diciembre de 1506, ¿qué es lo primero que hace? Buscar al gobernador y decirle, oye, que soy extremeño, que soy de Medellín, que tú has estado en Villanueva de la Serena, que nos conocemos, que mi padre te conoce, y el gobernador, aunque no tiene indio de repartimiento, le da un pequeño repartimiento, por pequeño que fuera. Yo quisiera hacer un planteamiento. Evidentemente hemos hablado en la mesa, mientras estábamos comiendo, del turismo, y tengo la visión turística. ¿Qué le parece a usted la idea de crear, sugerir, dos rutas turísticas, una en Extremadura y otra en República Dominicana, para estos personajes? Porque muchas veces los turistas van a la playa, y nosotros tenemos idea en España como destino de sol y playa, pero somos un destino eminentemente cultural. Y lo mismo se puede decir en República Dominicana. Es un turismo sol y playa, pero que tiene mucha cultura porque es el lugar de las primacías en América. Imagínense ustedes, para los jóvenes, hacer una ruta de Cáceres, lugar donde la familia, Brozas, Garrovillas, donde estuvo precisamente, nació la devoción por la Virgen de Altagracia, y en Alcántara, donde está enterrado. Se podría sugerir también alguna ruta turística por Santo Domingo, por los monumentos obandinos. Y ese es mi planteamiento en la mesa. Bueno, yo puedo decir algo, no sobre su planteamiento, sino recordarles a ustedes que los primeros turistas que hubo en América llegaron en 1493. No estoy jugando, se llamaban Guillermo Comas y Miguel de Cúneo, de Savona, que les pidieron a su compatriota genovés Cristóbal Colón que los llevara de paseo, y fueron de paseo. Y ambos dejaron una crónica, cada uno, sobre sus aventuras en ese primer viaje. La de Miguel de Cúneo, Colón les regaló la isla Saona, en recuerdo de su aldea. Y él dejó una crónica también medio picaresca, porque Colón les regaló a ambos dos mujeres indias, que andaban desnudas. Y esto es en la isla de Guadalupe, esto es al tercer día de tocar tierra en su segundo viaje. Y es una crónica muy, yo no sé si ustedes la conocen, ¿no? pero muy publicada por la parte picaresca, además por la violencia inicial de dominación a través del sexo. Porque cuando Colón le regala a esta muchacha, estas dos muchachas, él coge una, se la lleva al camarote, la mujer está desnuda, y cuando él quiere tocarla, la mujer le va como una araña y lo aruña a todos. ¿Ustedes dicen aruñar o arañar? Arañar. Lo araña todo. Entonces él se indigna frente a aquella resistencia y coge una soga y le cae a golpes, empieza a fustigarla. Entonces la muchacha, sí, no hablan el idioma, entonces le hace una seña, se detienen y comienzan a negociar, dice él. Y ustedes me perdonan, pero está muy escrito y muy publicado. Dice, y usted no lo va a creer, porque él le escribe esa carta a un amigo de él en Génova, se llama Jerónimo de Annato. Dice, esta muchacha se comportó como una de las prostitutas de los mejores burdeles de Europa. Así mismo es. Pero lo que está detrás de la picardía es el hecho de la dominación, que la dominación también se ejerce a través de la violencia sexual. Es muy importante y son los dos primeros turistas en América. ¿Qué papel tenía la mujer en los pueblos indígenas? ¿Perdón? ¿Qué papel tiene la mujer en los pueblos indígenas? Es muy interesante. El trabajo estaba dividido por género. Los hombres usaban una coa para sembrar. Los jóvenes espantaban las cotorras y otras aves que venían a comerse el maíz. Las mujeres hacían la cerámica y cocinaban, criaban a los niños.
y también compartían con los viejos, para transmitírselo a los niños, la memoria de la tribu, que se expresaban luego en unas danzas cantadas que se llamaban areitos. Pero la cerámica aborigen es femenina, es trabajo femenino. También se encargaban de la cestería. Vamos a ver, había lo que nosotros se llama macuto, que era una especie de cartera. Había un tubo largo también tejido, se llamaba cibucán, que era donde se metía la pasta de la yuca rallada para exprimirla, y entonces se filtraba a través de las fibras. Pero había algo más que ellas hacían. La cerámica, la cestería. Bueno, y el tejido de algodón. Los indios cultivaban y recogían algodón, que también sobre el algodón es una cosa muy interesante que los biólogos viven siempre discutiendo. Bueno, ¿de dónde se origina el algodón? Porque hay algodón en América, hay algodón en África, hay algodón en Asia. ¿Cómo se dispersó el algodón por el planeta? Pero en fin, ellas solamente tejían una pieza, que era una faldita que usaban las mujeres casadas después que tenían hijos, que se llamaban naguas. Y yo también siempre me he preguntado si ese es el origen de la palabra enagua. Pero yo no lo sé, así que dejo eso también para una investigación posterior. Entonces esa faldita de las naguas la usaban las mujeres casadas. Por eso ustedes ven en algunos, deja ver si aquí está, en algunos grabados y murales basados en las descripciones de los cronistas, que hay una parte de los indios están desnudos, la mayor parte, pero hay algunas mujeres que tienen el taparrabos, que le llamaban los españoles. Enfrente del Hotel Las Cigüeñas hay una caseta que allá en mi pueblo le decimos bohío. Es una palabra evidentemente taína. Me gustaría preguntarle a los estudiosos de la mesa cuántas palabras taínas se han incorporado, digamos, a través del español, no cuántas, ¿cuáles? Hay palabras taínas que se hayan incorporado al mundo a través de los españoles. Hay más de 4.000 y hay varios diccionarios. Hay diccionarios en Santo Domingo, en Cuba y en Puerto Rico, bastante nutridos. Y se complementan uno al otro. Los diccionarios cubanos están llenos de toponimias, de topónimos. El diccionario dominicano está lleno de objetos y también algunos topónimos, lo mismo que el de Puerto Rico. Son el de Emilio y el de Emiliano, padre e hijo. Pero las voces más comunes que siempre se mencionan en este tipo de eventos, por ejemplo, huracán. Huracán es palabra taína. Maíz, palabra taína. Cacique, palabra taína. Canoa, palabra taína. Todas esas palabras pasan al continente. Tabaco, hamaca, guayo, etcétera, etcétera. O sea, hay unas 100 palabras aproximadamente de uso cotidiano en toda América y algunas aquí en España que proceden del lenguaje taíno. Porque es el primer cuerpo léxico que los españoles aprenden y se lo llevan al continente y luego lo traen también de regreso a España. Sí, y de hecho, hay algo interesante, que maíz, no había maíz en Santo Domingo. Claro que sí. Oh, sí. Clarísimo que sí. Y lo comían hervido y asado, dice en las casas en su apologética Historia Sumaria. Y lo sembraban con una coa, palabras que son extranjeras, como el tabaco, pero lo hacían para analogías con Europa. No entiendo. La palabra tabaco no existía en la lengua taína. Claro que sí. No, es italiana la palabra. Y los españoles, por analogía, lo dicen con la hoja, de una hoja italiana, que se le pareció al tabaco. Y le llaman tabaco. Pues estoy aprendiendo eso ahora mismo. Qué bueno. Sí, se puede aprender. Sí, sí. Este joven que... Sí. Ahora que se ha mencionado la palabra de Santo Domingo, en relación a los taínos, ¿se ha encontrado a través de la arqueología algún resto patrimonial, algún resto arqueológico con respecto a la referencia a los taínos?
Oh, sí. Bueno, Lenin Tavares está todo el día. Oh, yo sí, que la veo y en hay varios museos. Y hay colecciones en el Museo Británico, por lo menos algunas guardadas en los almacenes, en el Museo del Indio Americano en los Estados Unidos. Hay mucho material de yacimientos que todavía se encuentran cosas, hasta en cuevas se están encontrando ídolos taínos. Sí, sí. Aquí teníamos una imagen, teníamos antes una imagen taína. No, la que habíamos puesto al principio de con la Este es un figura... Caribe. Sí, sí. Sí, y ese es un grabado del siglo XVII. Sí, adelante, por favor. Quería preguntar si conocían en arquitectura el uso del arco o era toda literal. No. No. Las construcciones taínas eran en madera, troncos. Las casas eran o circulares o rectangulares. Las rectangulares a 2 aguas, las circulares con techo cónico, muy similares a las que usted encuentra hoy en la cuenca amazónica. De hecho, hay un viaje que hizo el rey Leopoldo de Bélgica en 1964, dejó un álbum fotográfico y que esas fotografías, usted coge lo que dice Oviedo, lo que dice Las Casas, lo que dice Gómara, en fin, lo que dice Hernando Colón, lo que dice el mismo Cristóbal Colón, y usted puede ir leyendo las descripciones de los indios taínos en correspondencia exacta hasta esto. Bueno, este es varón, porque hay otro grabado compañero de este que es una mujer taína, que son unas bandas que se ponían en los tobillos, en las pantorrillas y en los muslos. Hasta eso se seguía usando en 1964 en el mundo amazónico. La joven... ¿Qué armas utilizaban principalmente los taínos? Los taínos, es muy interesante esta pregunta, por esta razón. La palabra taíno se la daban ellos a sí mismos. Nosotros somos taínos. A Colón le decían, somos los mansos, los buenos, los que no peleamos. Tanto que Colón en su diario y en su carta a Luis de Santángel dice, son en demasía cobardes. Y hay un par de pasajes ahí que donde decía, buenos también para ser esclavos, porque no pelean y se asustan. Bueno. Tenían un arma que se usaba en batallas simbólicas que se llamaba macana, que todavía se usa. El bastón de los policías se le llama macana. Bueno, pero había 2 zonas del país que había sido penetrada por los indios caribes, que usaban arcos y flechas, que dice Colón son diestros en el uso del arco y la flecha, que era la zona de Samaná, todo el noroeste de la isla, y esto era una población que también, en esto lo dice Las Casas, que hablaba un lenguaje parecido, pero cuasi bárbaro, que era la fusión del lenguaje caribe con el lenguaje taíno, porque había mucha distancia cronológica entre ambas migraciones. Y había un indio de origen caribe llamado Caonabo que se había establecido en el centro de la isla y había casado ya con mujer taína. Y los indios que estaban con él también usaban arcos y flechas. Pero en algún sitio yo he visto representaciones de indios taínos pescando con arcos y flechas. Sin embargo, Las Casas en su apologética Historia Sumaria dice que ellos pescaban era con lanzas, con figas o fiscas. Pero ¿cómo se dice aquí en España? Fisca o figa. Que es una jabalina finita. Una pica. O un arpón. Un arpón. Era como un arpón, exactamente. ¿Alguien había levantado la mano? Lo que no usaban eran flechas envenenadas. No llegaron. No, los caribes sí. Los caribes sí, pero eso no lo aprendieron. Que se No. aprendieron De acuerdo, y he discutido personalmente con él, pero por otro lado plantea algunas alternativas inquietantes sobre la figura de Las Casas, y además con la solidez con la que el profesor Pero Clavero... lo que pasa, Javier, es que aquí no es una cuestión ad hominem, es una cuestión de valores. No importa que Las Casas haya sido paranoide, como decía Menéndez Pidal, que haya sido exagerado, que haya sido hiperbólico, que haya sido corrupto, como se le acusa que lo era cuando era obispo de Chiapas. Los principios
en función de los cuales él predica su discurso, son principios cristianos que hace 1500 años están en boga y les da al hombre occidental la opción de optar por ellos o rechazarlos. No es así. Y esto me lleva a un incidente. Aníbal lo debe recordar. Con la cuestión del quinto centenario, la celebración del quinto centenario y la inauguración del Faro a Colón en Santo Domingo, hubo un debate enorme. Toda América lo tuvo, en México, Santo Domingo. Bueno, hubo un obispo de muy alto rango y muy agresivo que etnocéntricamente dijo, pero ¿de qué se quejan tanto? Si total fueron unos cuantos indios que mataron. Y yo tuve que contestarle, mire, usted como obispo, un solo indio asesinado es un crimen. Porque fíjense bien, el etnocentrismo a dónde llega, a olvidar los principios o las creencias cristianas en las cuales usted se ha educado. O sea que hay que tener cuidado, porque siguen cortando los dos filos. No, yo lo que diría es que igual confundimos términos como evangélico y cristiano. Una cosa son los principios evangélicos y otra cosa es la interpretación cristiana de esos principios evangélicos. Yo estoy seguro de que Nicolás de Obando estaba absolutamente convencido que se ajustaba en su comportamiento a criterios estrictamente cristianos, que seguramente no son evangélicos. Entonces esa es la cuestión. Y las casas sí que recuerda el evangelio a menudo. Y entonces dice esto y esto y esto. Yo soy, no diría un fanático, pero sí que cuando explico a las casas, lo explico en muchos casos como un proto-republicano. Es decir, es una persona que tiene un pensamiento que en muchos casos incluso llega a decir, el rey aquí no pinta nada. Para que alguien diga algo así y no acabe muerto, pues es prácticamente un prodigio. Si eso lo llega a decir en el 17, lo apiolan seguro. Como lo dijo en el 16, aún le respetaron la vida. Pero yo creo que ahí hay dos niveles distintos. Claro, el cristianismo supone en muchos casos una corrupción de lo que hay en el Evangelio. Entonces algunos de vez en cuando recuerdan, ay, es que el Evangelio no decía esto. Bueno, pero si el Papa dice esto, esto es lo que va a Roma. O sea que... Bueno, la mayoría se habían criado en ese cristianismo intransigente que había en esa época, que había llevado a los judíos al exilio, que iba a llevar a los moriscos poco después, un siglo después. Y bueno, es el cristianismo intransigente. Ellos al final dicen, hay una diferencia clara entre infieles y paganos, pero al final a ellos les parecía más o menos lo mismo. Y al final, que muriese un pagano, pues no era nada que fuera a impedir que ellos pudieran ir al cielo. Yo creo en ese sentido también, Nicolás de Obando era muy religioso, y no creo que fuera incompatible las matanzas que directa o indirectamente provocó en Jaraguay con su convencimiento de que él iba a ir al paraíso, ¿no? Igual que muchos conquistadores, pero porque el cristianismo intransigente de aquella época permitía esa posible mentalidad, ¿no? Sí, algunos han visto como mi arzobispo, el de mi diócesis, el arzobispo de Valencia, pues acaba de hacer una interpretación cristiana y no evangélica de la emigración. O sea, que ha hecho una interpretación según la jerarquía y le hemos tenido que recordar, oiga, eso no es lo que dice el Evangelio. Lo mejor es que se lo ha recordado la oposición atea. Entonces, el ridículo ha sido, es decir, hoy día efectivamente los filos siguen cortando. Aníbal, el embajador Aníbal. Micrófono, por favor, porque están grabando. No, decía que esa expresión, la de que el infierno está empedrado de buenas intenciones, que tiene varias interpretaciones. Yo no lo sé, yo soy muy partidario de atenerme a los hechos. Es decir, ahora, por ejemplo, simplemente traíamos a colación el hecho de que en la presencia extremeña o andaluza en América, que decir, la presencia valenciana, pues al menos había 4 valencianos, ¿no? Pero tenemos la afiliación o algo porque es prácticamente un prodigio. En un total de 1.200... Bueno, pero yo pensaba que no había ninguno. Es decir, hablábamos de que efectivamente Beitier-Linaje, en su magnífico tratado de Derecho, dice que los valencianos o los aragoneses no son tenidos por extranjeros en América. Y sin embargo, cuando vemos las relaciones de los que viajan, no hay casi ninguno. Entonces dices, ¿a qué me atengo? ¿A lo que me dicen los textos o a la práctica, a lo que me dicen los datos? Yo soy de los datos y de los hechos. Si no hay es porque no pasaban, y si no pasaban es porque seguramente no les dejaban pasar, no porque fueran tontos o tuvieran miedo a navegar. Entonces, yo en materia histórica sí que soy partidario y sobre todo de la documentación de archivo, que eso a los historiadores del derecho les cuesta
vamos, muchísimo. Siempre van más a la cosa teórica de lo que dicen los códigos o de lo que dicen las leyes. Juzgando por los hechos de Obando, ¿qué concluimos? ¿Que fue un buen cristiano o un buen evangélico? Pues que fue un buen cristiano y un evangélico discutible. Nosotros... Es que esto antes de traer... No matar, Yo estaba preparando la conferencia y yo muchas veces que cuando tengo un aspecto complicado cojo a mis compañeros y lo discuto con ellos, ¿no? Y la conclusión, después de hora y media de discusión, fue que un empalamiento es un empalamiento. Esa fue la conclusión, ¿eh? Vale, es lógico, dicen, pero efectivamente... Empezar a decir, no, pero un empalamiento en el siglo XVI es menos empalamiento que en el siglo XX. O si ya tenemos una declaración como la de la ONU, empalar a la gente es más oneroso. No, un empalamiento es un empalamiento. Y entonces, si hemos empalado a 1000, pues el juicio crítico que debe merecer es el mismo en el siglo XVI que en el siglo XX. ¿Eh? Y en ese sentido, yo lo que veo es que Obando, dentro de su mentalidad o de su concepción, seguramente se sentía justificado en lo que hacía. Eso no me merece un juicio mejor, evidentemente, de su comportamiento. Yo lo veo como un gran burócrata, por ejemplo. ¿El joven? Respecto a la minoritaria participación de los valencianos en este proceso, ¿no puede decirse también que Valencia, al estar más relacionada con Aragón que con Castilla, no puede decirse que también miraba más al Mediterráneo en lugar que en vez de América? ¿En ese sentido? En parte sí, quiero decir, lo explicaba también, yo muchas veces a mis estudiantes les pongo un mapa de la península ibérica y digo, hay una cara de la península ibérica que mira al vacío, al Atlántico, ¿no?, a la utopía, a los grandes espacios, y hay otra cara que mira al Mediterráneo, que mira a Europa también, que es mucho más práctica y que tiene otros planteamientos, ¿eh? Y en ese sentido, seguramente por ahí van los tiros. Pero sí que es curioso que cuando vemos, por ejemplo, el comercio de la Corona de Aragón con Italia, hay muchísimos castellanos, que entran, salen, van, vuelven, es decir, porque no hay ningún tipo de limitación a su comercio. Y sin embargo, cuando vemos el comercio americano, es totalmente al contrario. Incluso cuando los decretos de Carlos III liberalizan el comercio con América y se le permite al puerto de Alicante comerciar con América, los mismos comerciantes del puerto dicen, nunca nos han dejado. Dice, y ahora seguramente nos van a poner tantas pegas que yo, como me apaño bien con mi comercio con Italia, con Francia y con Inglaterra y con Holanda, con que me dejen eso, me doy por contento. Pero siempre dicen, nunca nos han dejado. Dice, y ahora tengo que diseñar unas naves distintas, entrar en un comercio en el que no conozco bien, pero siempre hay esa prohibición, y a uno le llama la atención que gente, no solo valencianos, hablo de los catalanes, de los aragoneses, de los mallorquines, que son dinámicos de por sí, pues casi no los ves en América. Y luego ves pues en determinadas cosas que dicen, no, es que llegamos allí y entonces la casa de contratación no nos deja, hay que ir a la corte, a algunos se les deja, pero tienen que tener un enchufe muy gordo en las alturas para que se le autorice y se le dé el documento de paso. Claro. Quería comentar yo al hilo de eso, un pequeño matiz, un pequeño inciso solamente, que el tema de los aragoneses, incluidos catalanes, valencianos y mallorquines, está bien conocido, bien estudiado desde el punto de vista legal. Hay un libro famoso, ya clásico, de Juan Manzano, que es la incorporación de las Indias a la Corona de Castilla. Y bueno, también hace unos años, no sé si ahora quizás 10 años ya, tuvimos un congreso de la Asociación Española de Americanistas que fue en Zaragoza, que estudiamos la emigración de aragoneses a América. Y bueno, yo concretamente presenté una ponencia sobre la legislación de la emigración de las aragoneses al Nuevo Mundo. Y efectivamente las Indias se incorporaron a la Corona de Castilla. Decía Fernando de Oviedo, como quiera que fueron castellanos los que descubrieron las Indias y no valencianos, ni aragoneses, lo dice Fernando de Oviedo clarísimamente. O sea, que lo tuvieron vedado, pero en la práctica hubo presencia de aragoneses muy vinculados a América desde el principio. Se supone que en teoría lo que tenían que pedir era licencia real. O sea, un castellano bastaba con que fuera a la casa de contratación, se escribiera y para allá. Pero un aragonés tenía que pedir teóricamente una licencia real para pasar, que en la práctica después pues tampoco tenían demasiado problema. Y a partir de los años 30 o de los años 40, no me acuerdo la fecha, o sea, de una fecha ahí que hay un cambio ya, y a partir de ahí se le permite ir ya en igualdad de condiciones con los castellanos, sin una licencia expresa, aunque en la práctica siempre fueron minoritarios, no porque no pudieran pasar, sino porque la vinculación de Aragón, de Cataluña, de Valencia ha sido siempre con el Mediterráneo y no tanto con América. Pero vamos, el proceso de vinculación de las Indias a Castilla primero y después la apertura a aragoneses, valencianos, es bien conocida. Ya digo, no recuerdo el año exacto, pero hay un año allá en el que se permite ya, sin licencia, pasar a todos los aragoneses a las Indias sin licencia especial. Era ese pequeño inciso. Muy bien. Hay una cuestión más por mi parte.
y tiene que ver con el lugar de nacimiento de Obando. Desde hace años estamos intentando organizar allí el Museo de Obando. Como tenemos aquí autoridades históricas, autoridades políticas, y no sería interesante recabar su ayuda por parte de todos para hacer realidad ese museo, sea el Museo de Obando. No sé si a ustedes les parece bien esa idea de que en Brozas, lugar de nacimiento de Obando, haya un museo, justamente en la casa de sus abuelos, el Palacio de los Flores, que el profesor mira, de los maternos. Adelante. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta que no está relacionada con ese tema, pero si me podrían responder cualquiera de ustedes. Es sobre, estaban hablando de, todos defienden la misma teoría de que el proceso de colonización y de conquista estaba, digamos que no se puede culpabilizar todo a la acción de los españoles, sino que tuvo un importante componente de las enfermedades. Me gustaría saber qué opinan, y esto es aplicable tanto al ámbito caribeño como a la zona de Mesoamérica o a la zona del Incaico, si el hecho de, digamos que, si se utilizó las enfermedades como armas de forma voluntaria o eso fue algo fortuito. Vale. Bueno. No creo. No, Bueno, vale. La mesa. Yo creo obviamente si no Bueno, no parece que se utilizara intencionadamente. Incluso el regalo que le hace Narváez a Cortés cuando llega le trae la epidemia de viruela, que entra en Tenochtitlán, y cuando va a asedia a Cortés Tenochtitlán, están todos invadidos por la viruela ya, muere Cuauhtémoc, que era el defensor, muere incluso en el asedio. Incluso, lo comentaba, me parece que el doctor Franz Moya, a Perú llega la epidemia antes de que lleguen los españoles. Huayna Capac parece que muere también de viruela y no habían llegado los españoles todavía por allí. Pero no parece que hubiera intencionalidad por parte de los españoles. Sí hay casos ya posteriores en la conquista del oeste americano que sí que le tiraban al interior de los pueblos indígenas, de las fortalezas indígenas, le tiraban cuerpos contaminados. Incluso en la Edad Media hay algún caso. En la Edad Media, no me acuerdo ahora mismo de qué asedio, tiraban cuerpos con las catapultas, en vez de tirarle la piedra, le tiraban el cuerpo contaminado de una persona infectada con alguna enfermedad para transmitirlo. Eso en Norteamérica he leído yo algunos casos que sí que ocurrió mucho después. Pero en la América española no parece que eso, aunque se habla de logística sanitaria, la conquista de América, no hubo una logística, no estuvo preparado, me parece. Bueno, sí, no sé qué. No, vamos, ratificar lo que estaba diciendo Esteban, ¿no? Digamos que eso, en esos momentos es prácticamente imposible que alguien pueda controlar epidemiológicamente y utilizarlo como arma, digamos, como arma de destrucción masiva, ¿no? Que podríamos decir ahora. Y bueno, el caso evidente que ha contado Esteban, o sea, la viruela llega antes a Perú que los propios españoles, ¿no? Incluso en México también. En México algunas epidemias llegan antes que el desembarco de Cortés, ¿no? Así que, bueno, yo creo que eso es un poco de ciencia ficción. Bueno, también hay algo de orden cultural, y es que no es sino hasta llegando el siglo XX que muchas enfermedades, que la humanidad descubre que muchas enfermedades son producidas por gérmenes. La teoría de germ theory, de las enfermedades. ¿Cómo se traduciría eso en español? La teoría del germen como causa de enfermedades es una cosa reciente, que lo tiene un siglo y pico. Por ejemplo, la gente creía que eran los humores, las miasmas, los aires. Fíjate que cuando los indios mueren, lo que dicen los españoles es que es por el cambio de aires, que como lo están mudando de las zonas agrícolas a las zonas mineras, al cambiar de aire se nos mueren. Lo que pasa es que cuando viene el hacinamiento, la enfermedad que hay ahí, si es gripe, sarampión o lo que sea, contamina todo. Pero la humanidad no entiende eso hasta muy tardío en el siglo XIX, comienza a entenderlo. Y es a partir de 1920 cuando ya queda claramente. Les voy a decir, bueno, yo no sé si estoy pontificando ahora como historia de la medicina, pero es muy interesante. Las operaciones se hacían sin guantes hasta 1920. Y no es sino en la Universidad de Johns Hopkins en que alguien observa que los pacientes
de las operaciones en donde asistía una enfermera que tenía una enfermedad en las manos y que para cuidar sus manos, no al paciente, ella hizo que le fabricaran unos guantes de hule. Y entonces se lavaba los guantes de hule y ella, al pasar los instrumentos, había menos posibilidad de infección. Entonces ahí es cuando dicen, no, pero espérate, 1920 estamos hablando. Así que mal podía un español saber qué producía una enfermedad en el siglo XIX. Un estornudo podía transmitir la gripe. Exactamente. Bueno, si no hay más preguntas, creo que damos las gracias a la Fundación Obra Pía de los Pizarros y esta jornada dedicada a Nicolás d'Obando y a su gran figura ha sido todo un éxito. Señores, muchas gracias a todos y hasta el próximo año.